All right. Well, good morning, church. Buenos días, iglesia. Today we continue forward in our exposition of John. Hoy continuamos con nuestra exposición de Juan. We're moving into chapter 9. Avanzamos al capítulo 9. There's only 21 chapters, Solo hay 21 capítulos, so we're approaching the halfway point. así que nos estamos acercando a la mitad. And today we'll be doing something that we have yet to do. Y hoy vamos a hacer algo que aún no hemos hecho. We'll be looking at an entire chapter, Vamos a ver un capítulo completo, 41 verses. 41 versículos. And the reason is because it is one story of Jesus healing a blind man. Y la razón es que una historia de Jesús sanando a un ciego es incompleto aquí. I want us to see the whole picture. Y quiero que podamos ver la imagen completa. But because the text is so long, Pero debido a que el texto es tan largo, we aren't going to read it all at once. no lo leeremos todo a una vez. We're going to divide it into several parts Vamos a dividirlo en varias partes and teach through it as we go. y enseñarlo a medida que avancemos. So let's pray first, Así que oremos primero and then I'll give a little more context as we dig in. y luego daré un poco más de detalle a medida que profundicemos. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, God of the universe, Dios del universo, you are worthy to be praised, tú eres digno de ser alabado, holy and perfect in all of your ways. santo y perfecto en todos tus caminos. Yet you have made yourself accessible to us, Sin embargo, te has hecho accesible a nosotros, lowly sinners, miserables pecadores, by the blood of Jesus, por la sangre de Jesús poured out for us on the cross. derramada por nosotros en la cruz. How amazing that we can now come to you in prayer. Qué maravilloso es que ahora podemos acudir a ti en oración, That we can experience your presence in your word. que podamos experimentar tu presencia en tu palabra, It is living and active. que es viva y activa, It has been breathed out by you, and in it que ha sido inspirada por ti y que en ella there's treasure. hay un tesoro. Help us to see it this morning, Ayúdanos a verlo esta mañana, the treasure of your word. el tesoro de tu palabra, Let it be sweet to us. que sea dulce para nosotros, Let it conform us to your image, que nos conforme a tu imagen, according to your divine and perfect will. según tu voluntad divina y perfecta. We love you, Lord. Te amamos, Señor, And we pray and ask all these things in the name of Jesus. y oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. I mentioned that we'll be reading our text little by little this morning. He mencionado que esta mañana leeremos nuestro texto poco a poco, But I want to give a little summary before we dive in. pero antes de entrar en materia, quiero hacer un pequeño resumen. So we can see the whole picture Así podremos tener una visión general and have a little bit of context as we read the smaller sections. y un poco de contexto mientras leemos las secciones más pequeñas. So right after the Festival of Tabernacles, Después de la fiesta de los tabernáculos, Jesus came across a blind man. Jesús se encontró con un ciego. And not a blind man who had become blind, No se trata de un hombre que se ha quedado ciego, but a man who had been blind from birth. sino de un hombre que ha sido ciego desde que nació. Now ultimately Jesus heals the man, Últimamente Jesús sanó al hombre, but what we're going to see pero lo que vamos a ver is in the account of this miracle en el relato de este milagro is 4 different interactions. son 4 interacciones diferentes que vamos a ver. One with the disciples Una con los discípulos and 3 with the Pharisees. y 3 con los fariseos. So all Jews, Así que todos los judíos, all believers of the Bible, todos los creyentes de la Biblia, or so they think, o eso creen ellos, and in each of the interactions, y en cada una de sus interacciones we can see big misconceptions podemos ver grandes misconcepciones or lies even, o incluso mentiras, lies from the enemy. mentiras del enemigo. So what I'd like for us to do Así que lo que me gustaría que hagamos is read each interaction, es leer cada interacción, point out the lie or the misconception, señalar la mentira o el error, see how they still exist within the church today,
ver cómo siguen existiendo hoy en día dentro de la iglesia, or are common amongst believers today. o como son comunes entre los creyentes de hoy. And then I want to see the biblical truth that opposes that lie. Y luego quiero ver la verdad bíblica que se opone a esta mentira. That make sense? ¿Tiene sentido? We're going to see 4 interactions, Vamos a leer 4 interacciones, see a lie in each, ver una mentira en cada una, see how those lies still exist, luego ver la verdad bíblica que se oponen a ellas. then look at the opposing biblical truth. ¿Listos? Vamos. Okay. Let's begin with the first 7 verses. Bien, pues vamos a empezar con los primeros 7 versículos. John chapter 9, Juan capítulo 9, verses 1 through 7. versículos 1 a 7. Let's read them together. Vamos a leerlos juntos. Juan 9, versículos 1 a 7. Leemos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó al barro en los ojos al ciego y le dijo, ve ya, lávate en el estanque del Silo, que quería decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. All right. So the first lie that we see La primera mentira que vemos comes from the interaction Jesus has with his disciples viene de la interacción de Jesús con sus discípulos regarding the blind man. sobre el ciego. They thought that this man's blindness Ellos pensaban que la ceguera de este hombre was a direct result of his or his parents' sin. era resultado directo del pecado de sus padres. Now, there are a lot of things wrong with this belief, Hay muchas cosas malas en esta creencia, but here's how I'd like to summarize the lie. pero así es como me gustaría resumir la mentira. People are in control. Las personas tienen el control. Church, this is a lie from the enemy. Iglesia, esto es una mentira del enemigo. People are not in control. Las personas no tienen el control. God is in control, Dios tiene el control. which is how Jesus responds. Así es como responde Jesús. He says it wasn't the man's sin that caused his blindness, Él dice que no fue el pecado del hombre lo que causó su ceguera, but rather sino más bien that the works of God might be displayed in him. que las obras de Dios se manifestaran en él. The disciples believed that his blindness was a result of his sin. Los discípulos creían que su ceguera era el resultado de su pecado Or that of his parents. o de sus padres. Here's the problem with this belief, Y aquí está el problema con esta creencia or this lie. o esta mentira. It is essentially saying that we have control Esencialmente dice o está diciendo que tenemos control over the good or bad that happens to us, sobre lo bueno o lo malo que nos sucede, based on our works. basándonos en nuestras obras, That if we obey, then good things will happen. que si obedecemos, entonces sucederán cosas buenas. If we don't obey, then bad things will happen. Y si no obedecemos, entonces sucederán cosas malas. Now, obviously, there is a correlation Ahora bien, es obvio que existe una correlación between following the Lord's instruction or not entre seguir las instrucciones del Señor o no and what our life looks like. y cómo es nuestra vida. For example, Por ejemplo, last week we talked about the expectations of abiding. la semana pasada hablamos de las expectativas de permanecer. If we abide, Si permanecemos, we prove to be Jesus' disciples. demostramos que somos discípulos de Jesús. We will know the truth, Conoceremos la verdad and the truth will set us free. y la verdad nos hará libres. But 2 things with this example. Pero hay dos cosas para tener en cuenta en este ejemplo. One, even our abiding, Una, incluso nuestra permanencia, our practical part to play, nuestra parte práctica,
is only done by God's grace. solo es posible por la gloria de Dios. He is in control. Él tiene el control. It is by His grace that we have the ability to abide. Es por su gracia que tenemos la capacidad de permanecer. And then two, Y luego dos, this relationship between obedience and fruit, esta relación entre la obediencia y el fruto it's scriptural. es bíblica. It's a promise from God. Es una promesa de Dios. This is not the example we see in our text. Ese no es el ejemplo que vemos en nuestro texto. Nowhere in Scripture will you find a promise En ninguna parte de las Escrituras puedes encontrar una promesa that if you don't sin, de que si no pecas, you won't go blind. no te quedarías ciego. But if you do sin, Pero si sí pecas, you might go blind. pudieras quedarte ciego. Church, to think this way Pensar así puts man in control. pone al hombre en control. Now, obviously, all bad things in the world Obviamente, todas las cosas malas del mundo are ultimately a result of the fall, son últimamente resultado de la caída, but not in a way that can be manipulated by our obedience pero no de una manera que pueda ser manipulada por nuestra obediencia or disobedience. o desobediencia. God is in control Dios tiene el control, even over the sinful things in the world. incluso sobre las cosas pecaminosas del mundo. And this lie Y esta mentira that people are in control de que las personas tienen el control still roams wild in churches today. todavía anda muy suelta en las iglesias hoy en día. For example, Por ejemplo, you aren't being healed no estás siendo sanado because you haven't prayed hard enough, porque no has orado lo suficiente, or you aren't being blessed financially o no estás siendo bendecido económicamente because you aren't giving enough to the church, porque no estás dando lo suficiente a la iglesia, or you haven't received a certain gift o no has recibido un don específico because you lack faith. porque te falta fe. There are many como prosperity churches Hay muchas iglesias de la prosperidad that have fallen into these lies, que han caído en estas mentiras. and it minimizes God's control over all things, Y eso minimiza el control de Dios sobre todas las cosas and it elevates man's role. y eleva el papel del hombre. But it must not be this way, church. Pero no debe de ser así, iglesia. Yes, God does heal Sí, Dios sana sometimes. a veces. He does bless financially Los bendice económicamente sometimes. a veces. And He does give gifts Y Él da dones sometimes. a veces. And we should pray. Y debemos orar. And we should give to the church. Y debemos dar a la And we iglesia. should have faith. Y debemos tener fe. But to think that there's some magic formula Pero pensar que hay una fórmula mágica between what we do and what God does, entre lo que hacemos y lo que Dios hace it's a heresy. es una herejía. And it creates unbiblical burdens on God's people. Y crea cargas antibíblicas sobre el pueblo de Dios, While reducing God to that of a tienda owner, mientras que reduce a Dios a un tendedor, trading healing, prosperity, and gifts intercambiando la sanidad, la prosperidad y los dones for prayer, giving, and faith, por la oración, el dar y la fe, as if God even needed those things. como si Dios necesitaría esas cosas de nosotros. And for us, this is a tremendous joy Y esto es una alegría tremenda, because there is freedom porque hay libertad in trusting that God is in control. en confiar que Dios tiene el control. And if He so chooses to bless us Y si Él decide bendecirnos in whatever way, de cualquier manera, it's because He is gracious. es porque Él es misericordioso And we've done nothing to deserve or earn it. y nosotros no hemos hecho nada para merecerlo o ganarlo. Yes, we still strive for obedience, Sí, seguimos esforzándonos por ser obedientes, but instead of doing it to try to earn something good or avoid something bad, pero en lugar de hacerlo para intentar ganar algo bueno o evitar algo malo, we do it simply out of our love for God. lo hacemos simplemente por nuestro amor hacia Dios And because He deserves it. y porque Él lo merece. And so regardless of what happens in this life, Y así, independientemente de lo que suceda en esta vida, circumstantially,
Circunstantemente, we can trust that God is in control. podemos confiar en que Dios tiene el control. So the lie the disciples believed Así que la mentira que creían los discípulos was that man is in control. era que el hombre tiene el control. The biblical truth that Jesus teaches La verdad bíblica que enseña Jesús is that God is in control. es que Dios tiene el control. Let's continue reading in our text. Continuemos leyendo nuestro texto. Verses 8 through 17 Versículos 8 a 17. says this. Dice así. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, no, ¿es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque del Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron. Y él les dijo, no lo sé. Now here we simply see the neighbors confirming the miracle of Jesus Aquí simplemente vemos a los vecinos confirmando el milagro de Jesús. by talking with the man whose sight Jesus restored. Al hablar con el hombre a quien Jesús le restituyó la vista. They confirmed not only the miracle itself, No solo confirmaron el milagro en sí, but that Jesus is the one who performed the miracle. sino que Jesús era quien lo había hecho. The text then continues to our second interaction, El texto continúa con nuestra segunda interacción, and first with the Pharisees. la primera con los fariseos. Y dice, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puse barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? ¿Es un profeta? Les respondió. So the second lie La segunda mentira is that Jesus exists to serve people. es que Jesús existe para servir a las personas. This is an interesting interaction Esta es una interacción interesante, because the Pharisees have a problem. porque los fariseos tienen un problema. On the one hand, in their view, Por un lado, en su opinión, Jesus broke the Sabbath. Jesús violó el día de reposo. Now, this isn't a scriptural law. Sanó a un hombre en el día de reposo. This was a Pharisaical law. Ahora bien, esto no es una ley bíblica, sino era una ley farisea, One of the Pharisees created. una ley creada por los fariseos. The biblical law is that you must do no work on the Sabbath, La ley bíblica dice que no se debe trabajar en el día de reposo, which sort of leaves some room for interpretation, right? lo que cual deja cierta margen para la interpretación, ¿verdad? What constitutes work? ¿Qué constituye trabajo? And so the Pharisees answered this question by producing their own laws Y así los fariseos respondieron a esta pregunta creyendo sus propias leyes to define work. para definir el trabajo. So even though it's their own man-made laws, Así que aunque son sus propias leyes creadas por el hombre, they believe that Jesus is breaking the Sabbath. creen que Jesús está violando el día de reposo. But their dilemma Pero su dilema is that Jesus also performed a miracle es que Jesús también hizo un milagro. that only one from God could have done. Un milagro que solo alguien de Dios podría haber hecho. This is what verse 16 is communicating. Y esto es lo que comunica el versículo 16. This man is not from God, Este hombre no viene de Dios, for he does not keep the Sabbath. porque no guarda el día de reposo. But then, Pero entonces, how can a man who is a sinner ¿cómo puede un hombre pecador do such signs?
hacer tales señales. And the reason this dilemma exists Y la razón por lo que existe este dilema is because of a lie that they have believed. es por la mentira en la que han creído. If they didn't have the expectation that Jesus Si no tuvieron la expectativa de que Jesús was supposed to fit into how they've constructed things, debía encajar en cómo ellos han construido las cosas, then there wouldn't have been a problem. entonces no habría habido ningún problema. And this too is a lie that still exists today. Y esto también, iglesia, escuchen, es una mentira que todavía existe hoy en día. People think they can believe in Jesus, La gente cree que puede creer en Jesús yet keep all of their old ways. y seguir con todas sus viejas costumbres. You don't have to change anything about your life. No tienes que cambiar nada de tu vida, You can stay the same. puedes seguir igual. Jesus will just make it better. Jesús simplemente lo mejorará. Lies. Mentiras. In some ways, the lie is worse today. Y en cierto sentido, la mentira de hoy es peor. The Pharisees were at least conflicted. Right? Los fariseos al menos tenían un conflicto. They saw the dilemma. Veían el dilema. How can we keep our laws ¿Cómo podemos mantener nuestras leyes and believe that this man is Jesus? y creer que este hombre es Jesús? We either deny Jesus Negamos a Jesús and keep our laws, y mantenemos a nuestras leyes, or we deny our laws o negamos nuestras and leyes believe in Jesus. y creemos en Jesús. Now the lies morphed and become worse. Ahora la mentira se ha transformado y se ha vuelto peor. We say you can keep your way of life, Puedes mantener tu forma de vida, do whatever you want, haz lo que quieras, and you can still have Jesus. y aún así puedes tener a And Jesús. all he's going to do Y todo lo que Él va a hacer is make your current life better. es mejorar tu vida actual. Church, Iglesia, this is a lie. esto es una mentira. Jesus does not exist to serve people. Jesús no existe para servir a las personas. We exist to serve him. Nosotros existemos para servirle a Él. Colossians 1:16 says it this way. Colosenses 1:16 lo dice así. For by him all things were created, Porque en Él fueron creados todas las cosas, in heaven and on earth, tanto en los cielos como en la tierra, visible and invisible, visibles y invisibles, whether thrones or dominions or rulers or authorities, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. all things were created through him Todo ha sido creado por medio de Él and for him. y para Él. Did you catch that last part? ¿Entendiste esta última parte? All things Todas las cosas were created through him fueron creadas por medio de Él and y for him. para Él. And what's amazing Y lo increíble is that sin has made our purpose impossible. es que el pecado ha hecho imposible nuestro propósito. We can't worship him No podemos adorarlo because of our sin. debido a nuestro pecado. So Jesus comes Por lo tanto, Jesús viene to restore us to our original purpose, para restaurarnos a nuestro propósito original, which means letting go of all of our old ways, lo que cual significa dejar atrás todas nuestras viejas costumbres, recognizing that none of them are good, reconocer que ninguna de ellas es buena and longing for Jesus to change us y anhelar que Jesús nos cambie so that we can serve. para que podamos servirle. We had it backwards. Lo habíamos entendido al revés. We must not give in to the lie No debemos caer en la mentira that Jesus exists to serve us. de que Jesús existe para servirnos. We exist to serve him, Nosotros existemos para servirle a Él. and he reconciles us before God, Y Él nos reconcilia ante Dios, making our purpose possible. haciendo posible nuestro propósito. Let's continue in our text. Continuemos con nuestro texto. Verses 18 through 23 says this. Versículos 18 a 23 dice así. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres les contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad.
Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. The third lie La tercera mentira or misconception o misconcepción is that following Jesus is easy. es que seguir a Jesús es fácil. The Pharisees already realized that they can't reconcile Los fariseos ya se habían dado cuenta de que no podían reconciliar Jesus having the power and authority to heal el hecho de que Jesús tuviera el poder y la autoridad para sanar with breaking their man-made law for the Sabbath. con el quebrantamiento de su ley hecha por el hombre para el día de reposo. So now they resort to trying to disprove the miracle itself. Así que ahora recurren a tratar de refutar el milagro en sí. So they go to the man's parents Van a ver a los padres del hombre to see if he really had been blind since birth. para confirmar si realmente había sido ciego And it's desde interesting su nacimiento. Y es interesante, because the parents obviously believed the miracle. porque los padres obviamente creían en el milagro. They confirmed the authenticity of the miracle. Confirmaron la autenticidad del milagro. It was their son. Era su hijo, He was born blind, había nacido ciego and now he can see. y ahora podía ver. So why didn't his parents believe? Entonces, ¿por qué no creyeron sus padres? Why did they confess Jesus to be the Christ? ¿Por qué no confesaron que Jesús era el Cristo? Because they bought into the lie Porque se creyeron la mentira that following the Messiah to come de que seguir al Mesías que había de venir would be easy. sería fácil. They must have thought to themselves, Debieron de pensar para sí mismos, this is going to be hard. esto va a ser difícil. If we follow Jesus, Si seguimos a Jesús, we're going to be persecuted, seremos perseguidos, excommunicated, excomulgados and possibly even imprisoned or killed. y posiblemente incluso encarcelados o asesinados. And there's no way that following the true Messiah Y no es posible que seguir al verdadero Mesías would be this hard. sea tan difícil. So they came to the conclusion that this must not be the Messiah. Así que llegaron a la conclusión de que este no debía ser el Mesías. Or worse, O peor, they did recognize him as the Messiah, sí lo reconocieron como el Mesías, but they still chose the wise gate and the easy road. pero aún así eligieron la puerta ancha y el camino fácil. They were more afraid of the Jews than they were of God. Tenían más miedo de los judíos que de Dios. And they were more excited by the reward of right standing amongst men Le emocionaba más la recompensa de estar bien ante los hombres than they were of the reward of right standing before God. que la recompensa de estar bien ante Dios. And this lie Y esta mentira still exists today. sigue existiendo hoy en día. People think that following Jesus will be easy. La gente piensa que seguir a Jesús será fácil. Churches proclaim, Las iglesias proclaman, come, follow Jesus, vengan, sigan a Jesús and your life will be so much better, y su vida será mucho mejor, so much easier. mucho más fácil. And then when people try out Christianity Y luego cuando la gente prueba el cristianismo and realize that it's hard, y se da cuenta de que es difícil, they think that they're doing it wrong piensa que lo está haciendo mal or that they were lied to. o que les han mentido. And they were. Y así es. Jesus could not make it any more clear in Scripture. Jesús no pudo dejarlo más claro en las Escrituras. Following him Seguirlo is the harder path. es el camino más difícil. Matthew 7, 13 and 14. Mateo 7, 13 a 14. Enter by the narrow gate, Entren por la puerta estrecha, for the gate is wide and the way is easy porque ancha es la puerta y amplia es la senda that leads to destruction. que lleva a la perdición. And those who enter by it are many. Y muchos son los que entran por ella, For the gate is narrow and the way is hard pero estrecha es la puerta y angosto la senda that leads to life. que lleva a la vida. And those who find it are few. Y pocos son los que la hallan. It is harder to follow Jesus than it is to follow the world. Es más difícil seguir a Jesús que seguir al mundo. And the reason Y la razón
is that the moment we follow Jesus, es que en el momento en que seguimos a Jesús, we become new creations, nos convertimos en nuevas criaturas, citizens of a new nation, ciudadanos de una nueva nación, and we don't belong here. y no pertenecemos aquí. The world is sinful. Este mundo es pecador, The world hates our new selves. este mundo odia nuestro nuevo yo. We belong in heaven with new family in Christ. Pertenecemos al cielo con nuestra nueva familia en Cristo, And so, y así, once in heaven, una vez en el cielo, yes, everything will be easy sí, todo será fácil, because we won't be one foot in the world porque no tendremos un pie en el mundo and one foot awaiting heaven. y otro esperando el cielo. We will no longer be fighting our own inward desires of the flesh. Ya no lucharemos contra nuestros propios deseos carnales, We will forever be free from the battle of sin. seremos libres para siempre de la batalla contra el pecado. No more tears, No habría más lágrimas, no more grief, ni dolor, no more ni sadness. tristeza, And we do get glimpses of this in this life. y podemos ver destellos de esto en esta vida. I'm not saying that every moment on this earth is sufferable and miserable. No estoy diciendo que cada momento en la tierra sea sufrimiento y miseria, And the only joy is what awaits. y que la única alegría sea lo que nos espera. We do get to experience the joys of Jesus now. Sí que podemos experimentar las alegrías de Jesús ahora, But those joys are eternal in heaven. pero esas alegrías son eternas y celestiales. And so when I say that following Jesus is easy is a lie, Pero eso, cuando digo que seguir a Jesús es fácil, es una mentira. I mean in a temporary, Me refiero en el sentido temporal earthly sense. y terrenal. The biblical truth and reality is the opposite. La verdad y la realidad bíblica son todo lo contrario. Following Jesus is hard. Seguir a Jesús es difícil, The door is narrow. la puerta es The estrecha, path is hard. el camino es And difícil, it's because it forces us to forsake everything we knew y es porque nos obliga a renunciar a todo lo que conocíamos for the gospel. para el Evangelio. It's the famous saying, Es el famoso dicho, the gospel is free, el Evangelio es gratis, but it will cost you everything. pero te costará todo. Let's continue in our text. Continuemos con nuestro texto, Verses 24 through 34. versículos 24 a 34. Dice, por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a esto no sabemos de dónde es. El hombre les respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abría los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecados y tú enseñas a nosotros, y lo echaron afuera. So the Pharisees try to reconcile Jesus' power versus their laws. Los fariseos intentaron reconciliar al poder de Jesús con sus leyes, But they couldn't. pero no pudieron. So they try to disprove the miracle itself by going to his parents. Así que intentaron refutar el milagro acudiendo a los padres. That didn't work. Eso no funcionó. Now they're trying to get the man to turn on Jesus. Ahora intentan que el hombre se vuelva contra Jesús, But it doesn't work.
pero no funciona. And the reason it doesn't work Y la razón por la que no funciona is because Jesus opened the man's eyes. es porque Jesús le abrió los ojos al And, hombre. and when Jesus opens the eyes of man, Y cuando Jesús abre los ojos del hombre, the world cannot shut them. el mundo no puede cerrarlos. This leads to the final lie Esto lleva a la mentira final or misconception of the Pharisees, o al misconcepto de los fariseos, that people can open their own eyes. que las personas pueden abrir sus propios ojos. Who can open eyes? ¿Quién puede abrir los ojos? God or man? ¿Dios o el hombre? God. Dios. Twice the man acknowledges this himself. 2 veces el hombre mismo lo reconoce. First in verse 25 when he says, Primero en el versículo 25 cuando dice, whether he is a sinner, I do not know. una cosa sé que yo era ciego y ahora veo. One thing I do know, Una cosa que sí sé, that though I was blind, que yo era ciego, now I see. sí, ahora veo. And then again in verses 32 and 33. Y luego otra vez en los versículos 32 y 33, Never since the world began desde el principio jamás has it been heard that anyone opened the eyes of a man born blind. se ha oído decir que alguien abrirá los ojos a un ciego de nacimiento. If this man were not from God, Si este no viniera de Dios, he could do nothing. no podría hacer nada. Only God can open the eyes of man. Solo Dios puede abrir los ojos del hombre. This passage is obviously referring literally to the man's physical condition, Este pasaje se refiere obviamente a la condición física del hombre, but symbolically, pero simbólicamente it's referring to man's spiritual condition. se refiere a la condición espiritual del hombre. This man was born blind. Este hombre nació ciego, Man was born in sin. el hombre nació en pecado, This man was born unable to cure his blindness. este hombre era incapaz de curar su ceguera, Man is unable to cure his sin. el hombre es incapaz de curar su pecado. This man was cured of his blindness solely by the grace of God. Este hombre fue curado de su ceguera únicamente por la gracia de Dios, To no doing of his own, sin hacer nada por sí mismo. and man is cured of his sin solely by the grace of God. El hombre es curado de su pecado únicamente por la gracia de Dios, To no doing of their own. sin hacer nada por sí mismo. But the Pharisees didn't like this. Pero a los fariseos no les gustaba esto. They created and bought into the lie Crearon y creyeron la mentira that they could play a part in their own right standing before God. de que podían desempeñar un papel en su propia posición ante Dios. Listen to the last thing the Pharisees say to the man. Escuchen lo último que los fariseos le dicen al hombre. Verse 34. Versículo 34. You were born in utter sin Tú naciste enteramente en pecados and would teach us. y tú nos enseñas a nosotros. They are judging this man because he was a sinner, Están juzgando a este hombre porque era pecador, implying that his sin insinuando que su pecado discredits his healing descredita su curación or salvation. o su salvación. Or a different way to say it O dicho de otra manera, is that his sin earns his judgment, que su pecado le hace merecer el juicio. yet they don't deserve judgment Sin embargo, ellos no merecen el juicio. because their works Sin embargo, ellos no merecen el juicio, así que porque sus obras have earned them right standing before God. le han ganado el derecho a estar bien ante Dios. This is an utter lie. Esta es una completa mentira. Our works play no role in our salvation. Nuestras obras no tienen ningún papel en nuestra salvación. This is Ephesians 2:8-9. Eso es lo que dice Efesios 2, 8, 9. For by grace you have been saved Porque por gracia había sido salvados through faith, mediante la fe, and this is not your own doing. y esto no es obra vuestra, It is the gift of God, sino don de Dios, not a result of works, no por obras, so that no one may boast. para que nadie se glorie.
Our works play no role in our salvation. Nuestras obras no tienen ningún papel en nuestra salvación. It is God who saves. Es Dios quien salva. It is He who opens the eyes of the blind. Es Él quien abre los ojos de los ciegos. This is the opposing biblical truth Esta es la verdad bíblica opuesta to the lie that people who are blind to salvation a la mentira de que las personas que están ciegas a la salvación can somehow make themselves see. pueden de alguna manera hacerse ver. Now, that is all the lies that we're going to see in our text. Ahora bien, estas son todas las mentiras que vemos en nuestro texto. Let me recap them quickly Permíteme repasárselas rápidamente before we move into our final verses and our closing. antes de pasar a los versículos finales y a la conclusión. The first lie La primera mentira was that people are in control. era que las personas tienen el control. The opposing biblical truth La verdad bíblica opuesta is that God is in control. es que Dios tiene el control. The second lie La segunda mentira was that Jesus exists to serve people. era que Jesús existe para servir a las personas. The opposing biblical truth La verdad bíblica opuesta is that people exist to serve Jesus. es que las personas existen para servir a Jesús. The third lie Y la tercera mentira was that following Jesus is easy. era que seguir a Jesús es fácil. The opposing biblical truth La verdad bíblica opuesta is that following Jesus is hard, es que seguir a Jesús es difícil, yet joyful. pero gozoso. And the final lie Y la última mentira was that people can open their own eyes. era que las personas puedan abrir sus propios ojos. And the opposing biblical truth Y la verdad bíblica opuesta is that only God has the power to open the eyes of the blind. es que solo Dios tiene el poder de abrir los ojos de los ciegos. Now, with all of those in mind, Ahora, con todo eso en mente, let's read the final verses of our text, leamos los versículos finales de nuestro texto, verses 35 through 41. versículos 35 a 41. Dicen: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: Pues tú lo has visto y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: Creo, Señor, y lo adoro. Y Jesús dijo: Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: Si ustedes fueron ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. This text gives us our practical application, Este texto nos da nuestra aplicación práctica and it's simple. y es sencillo. Verse 39. Versículo 39. Those who do not see may see, Los que no ven, verán, and those who do see may become blind. y los que ven se volverán ciegos. If we acknowledge our blindness Si reconocemos nuestra ceguera spiritually, right? espiritualmente, ¿verdad? Remember, this is a real, Recuerden, esta es una historia real literal story of the miraculous healing of a blind man. y literal de la curación milagrosa de un ciego, But it is also spiritual symbolism. pero también es un simbolismo espiritual. Our souls are blind, Nuestras almas están ciegas, blind in sin. ciegas por el pecado. And the only person that can fix our problem of blindness Y la única persona que puede solucionar nuestro problema de ceguera is Jesus. es Jesús. He came into the world Él vino al mundo as the light of the world como la luz del mundo to reveal our darkness, para revelar nuestra oscuridad, point out our blindness, señalar nuestra ceguera and open our eyes. y abrir nuestros ojos. I love what the blind man says. Me encanta lo que dice el ciego. All I know is that I was blind, Todo lo que sé es que estaba ciego and now I see. y ahora veo. We don't have to know the depths of theological nuance. No tenemos que conocer las profundidades de los matices teológicos. All we must know is that we are blind in our sin
Todo lo que debemos saber es que estamos ciegos en nuestro pecado and Jesus can restore our sight. y Jesús puede restaurar nuestra vista. He can put us in right standing before the Father. Él puede ponernos en una posición correcta ante el Padre. This is the gospel, church. Este es el Evangelio, iglesia. And so as we close in prayer, Y así, al cerrar en oración, I would ask that we would humble ourselves, pido que nos humillemos, admit our blindness, admitamos nuestra ceguera, our sin, nuestro pecado, and pray that God would restore our sight. y oremos para que Dios restaure nuestra vista, That He would save us. que Él nos salve. And for some of you, Para algunos de ustedes, this may be for the first time. esta puede ser la primera vez. Perhaps you're still living in blindness, Quizás todavía estás viviendo en la ceguera and you never tasted salvation. y nunca han probado la salvación. I pray the Lord would grant it to you today. Oro para que el Señor se la conceda hoy. For others of you, Para otros de ustedes, maybe you have experienced the free gift of salvation, tal vez hayan experimentado el regalo gratuito de la salvación, but there are still areas of blindness in your life. pero todavía hay áreas de ceguera en su vida. Sins that you need freedom from, Pecados de los que necesitan liberarse. forgiveness from. Perdón. And I pray that you would confess Y oro para que confiesen and ask the Lord to restore your sight, y le piden al Señor que les restaure la vista, to help you live in the light of His miraculous hand. que les ayude a vivir a la luz de su mano milagrosa. Let's pray. Oremos.